Estamos en tiempos, hermanos, donde tenemos que aprender a defender la palabra que hemos recibido. Tenemos que aprender a presentar defensa de esa palabra, lo que se conoce como apologética. Y vemos aquí el apóstol Pablo, al ver un problema en la iglesia, él tiene la responsabilidad de poder ayudar a esta iglesia a que aprenda a sostener, a mantener en lo que ha creído. Porque el diablo está, hermanos, tratando de robar la fe de algunos cristianos. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando el pueblo de Israel estaba en el proceso de la conquista de la tierra prometida, un pueblo que iba de victoria en victoria, sin embargo ocurrió un problema. Fueron engañados por unos hombres que se llamaban los gabaonitas, los cuales se fingieron que eran personas que vivían fuera de las fronteras de Israel, pero eran prácticamente eran de los que estaban dentro de la tierra que ellos iban a conquistar. Y cómo estos hombres se fingieron ser personas que no eran y engañaron a Josué y formaron parte, aquel pueblo, formaron parte del pueblo de Israel haciendo un pacto con ellos, por lo menos que les sirvieran a ellos. Y después se da cuenta Josué que había cometido un grave error. Fueron engañados por lo que vieron, por lo que oyeron, por su razonamiento lógico, pero no pidieron la dirección de Dios. De igual manera hoy en día, hermanos, mientras la iglesia va de gloria en gloria y de poder en poder en la conquista de las promesas de Dios, Satanás va a tratar de neutralizar o parar nuestra vida espiritual o crecimiento espiritual a través del engaño. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. De igual manera sucedió en las iglesias de la provincia de Galacia, donde había muchas ciudades en las cuales el apóstol Pablo en su primer viaje misionero había plantado esa semilla preciosa del evangelio. Pero ahora vemos cómo algunos falsos hermanos empezaron a introducir doctrinas que parecían que sean parte del evangelio, pero no es así. Entonces ahora viene la exhortación a poder realmente mantener la fe correcta y verdadera. Es de igual manera hoy en día, vemos una amenaza tremenda donde el enemigo está robando la fe de algunos cristianos. El caso más crítico que vemos en la Escritura es el caso de Judas. Judas estuvo a los pies de Cristo, el maestro. Dios hecho carne estaba enseñándole, sin embargo Judas no lo hizo por ignorancia. Él sabía quién era, aun cuando Jesús le pregunta a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El término o el título Hijo del Hombre está referido a el Dios o al Mesías o el Dios hecho carne. Porque Judas era un teólogo y él sabía perfectamente lo que Jesús estaba tratando de decir. Sin embargo, Judas no se detuvo y actuó con premeditación. Y por eso vemos que Judas, a pesar de haber tenido la fe verdadera, la desechó. La iglesia de Galacia estaba también siendo permeada por la falsa doctrina para apartarlos del camino de la salvación. Hoy más que nunca necesitamos aprender, hermanos, a retener el tesoro que tenemos en nuestra vida. ¿Y qué es ese tesoro? Son las bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema no vendas el evangelio. La doctrina del evangelio es irreemplazable. La doctrina de la salvación es única.
es una revelación de Dios. El Evangelio es una revelación de Dios mismo. No es algo que un hombre la ha creado, sino que Dios la reveló. El hombre nace en pecado. Todos traemos la naturaleza pecaminosa y nos induce a cometer pecado y por ende caemos en condenación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos en el Evangelio la gran oportunidad de ser justificados, es decir, ser declarados inocentes de todos nuestros pecados y culpas por medio de la fe en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Al abrazar esa amnistía divina, entonces comienza en nuestra vida a experimentar lo que es la justificación, es decir, no solo es el perdón, sino que Dios nos imputa su justicia en nuestro corazón y a la vez hay un proceso de regeneración, un cambio de vida, un cambio de naturaleza. Dios implanta esa naturaleza y el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro ser y ahora somos hijos de Dios y a la vez un proceso de santificación donde Dios nos separa de lo pecaminoso y nos dedica a las cosas que son correctas, al servicio de su obra. Ese milagro de la salvación se logra a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los Gálatas conocieron esto en un principio. Sin embargo, vemos cómo el apóstol se sorprende porque las iglesias de Galacia fueron plantadas en el primer viaje misionero. Y de repente Pablo expresa, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravilloso, sorprendido el apóstol Pablo. Es un fenómeno que ocurre, hermanos, hasta el día de ahora. Y es la estrategia de la siembra de la cizaña para destruir. Cuando se siembra el trigo, el diablo también en ese mismo momento empieza a sembrar la cizaña. La cizaña es una planta pero muy parecida al trigo. De igual manera, aún los granos se parecen tanto al trigo que si alguien no tiene cuidado y come la cizaña, se muere. Para las aves no es venenoso, pero para el ser humano sí. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 habló acerca de este fenómeno que ocurre en el reino espiritual, de tal manera que el Señor lo menciona como algo que ocurre dentro del reino de Dios. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? La pregunta es la misma. ¿Cómo es posible que donde se está predicando y enseñando la palabra de Dios surja de repente un falso hermano sembrando una doctrina que no es bíblica? ¿Cómo es posible que dentro del grupo de aquellos que se llaman hijos de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo, surja de repente alguien ahí con una doctrina que no está en la palabra de Dios? Pero aquí nos enseña esta parábola, en primer lugar, la estrategia que ocupa el diablo. Y es el descuido espiritual. Dice, mientras los hombres dormían. Mientras la iglesia está dormida, es decir, no lee la Biblia. Si hay ignorancia, la ignorancia se convierte en el caldo de cultivo adecuado para que pueda germinar la cizaña. Mi pueblo pereció por la falta de conocimiento, dice la Escritura. La falta de conocimiento bíblico, porque no leemos la Biblia, es realmente un terreno propicio para sembrar la cizaña. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se dedica usted para leer la Biblia diariamente? No solo leerla, sino meditarla, escudriñarla. Es decir, estudiarla, extraer las verdades bíblicas, orar antes de leerla para que Dios me ilumine lo que está aquí revelado, me ayude a mi corazón.
Yo lo puedo entender. El problema es que la mayoría solamente abre la Biblia cuando viene a un culto, pero no lo lee en casa. Hoy en día tenemos la gran oportunidad de tener muchas versiones bíblicas en nuestros teléfonos móviles. Aún en el vehículo nosotros podemos conectar el teléfono porque existen también el audio. Entonces uno puede escuchar la palabra de Dios mientras uno va conduciendo. Pero podemos leer también en cualquier otro lugar. Tenemos que leer la palabra de Dios. Y claro, nada que mejor con leer el libro, ¿no? Porque el descanso para nuestra vista, el análisis y todo lo demás, y el tamaño de la letra también, por supuesto. Ya los que pasamos de 15 años hacia arriba, ¿no? Ya tenemos problemas. Entonces, no hay nada mejor que estar leyendo la palabra, leyéndola, escudriñándola. Entonces, cuando nosotros dormimos por no leer la Biblia, cuando nosotros dormimos por no querer aprender, es decir, no asistir a la iglesia, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. La persona que no quiere aprender es víctima de la cizaña, porque no se sienta para aprender. Creemos que todo lo sabemos, no. Todos, hermanos, estamos en un proceso de crecimiento, no lo sabemos todo. Es más, los años que Dios nos conceda sobre la faz de esta tierra no son suficientes para conocer las profundidades de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante la reunión en los grupos familiares, importante estudiar en todo el sistema de educación cristiana de la iglesia, la importancia de leer la Biblia, estudiarla a nivel personal, oír los mensajes por radio, televisión, por la internet, las redes sociales. Además, cuando los hombres dormían, no es otra cosa, cuando le damos a la cultura más injerencia que a la palabra de Dios. Los celtas, que eran los que se habían ubicado específicamente en la región de Galacia, dentro de la misma cultura, la mayoría de ellos no querían estudiar, porque ellos creían que no era necesario el esfuerzo para el estudio, pero por eso fueron ellos realmente víctimas del engaño del enemigo. Amados hermanos, hay ciertas cosas de nuestra cultura salvadoreña, como también de cualquier otra cultura sobre la faz de la tierra, que tenemos que desechar. Es la pereza, es la negligencia, abandonar es esa falta de pasión por las cosas que son correctas. Entonces, cuando nosotros dormimos, dice aquí la Biblia, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Mientras la iglesia ha dejado de evangelizar, eso es dormir. Hemos dejado de ganar almas, hemos dejado de plantar iglesias, hemos dejado de abrir grupos familiares, hemos dejado muchas cosas importantes y nos hemos enfocado en otras cosas que no son tan importantes. Mientras la iglesia duerme, entonces, ¿qué pasa? Viene la cizaña, empieza a ser sembrada en la mente, en el corazón de los niños, de los jóvenes, en los pueblos, en las naciones. Es por eso entonces que al entender esta estrategia debemos nosotros de abrir los ojos. ¿Por qué razón? Porque así como el que sembró la cizaña, en el momento donde todos estaban desprovistos de esa inteligencia espiritual, de protección, entonces surgen, oiga esto, falsos cristianos. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia es que habían unas personas que se llamaban los judaizantes. Algunos de ellos eran cristianos, otros no. Pero la iglesia que comienza en el libro de los Hechos era una iglesia de un contexto cultural judío. Claro, todos judíos y claro, conocían al Señor Jesucristo, muchos de ellos como su único y suficiente Salvador, y otros no. De tal manera que la cultura del judaísmo todavía la preservaban y la guardaban. Recordemos que el judaísmo hasta el día de hoy no es exactamente lo que dice el Antiguo Testamento. El judaísmo es una mezcla del Antiguo Testamento con las tradiciones de los maestros a lo largo de la historia de lo que es el judaísmo. En otras palabras, tienen el escrito de la revelación bíblica y otros escritos que no son revelados por Dios. Entonces, esa mezcla es la que Jesús encontró en su tiempo. Por eso dijo, vosotros invalidáis la palabra por vuestras tradiciones.
El judaísmo que estaba en ese entonces, ellos llegaron entonces a creer que era necesario que no solamente para ser salvo, estamos hablando de los cristianos, del contexto judío, pero ellos no habían abandonado las ideas del judaísmo. Estoy hablando de ideas de hombre, no de la palabra del Antiguo Testamento, que era necesario la circuncisión para ser salvo. Y eso los obligaba a hacer obras para merecer la salvación. Entonces algunos empezaron a hablarle a los gentiles, es decir, los que no eran judíos, que era necesario para ser salvos que aceptaran a Cristo, pero que de igual manera tenían que entonces ellos obedecer o hacer obras para ser salvos. Y ese es un gravísimo error, porque la salvación no es por lo que usted y yo podamos hacer, aunque sean cosas buenas a favor del prójimo. La salvación se obtiene por lo que Jesús dijo cuando alguien le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús respondió, cree en la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? La obra de Dios es Jesús. Cree en lo que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados, porque por fe somos salvos en esa obra y no por obra, dice la Escritura. Entonces, ese era lo que los Gálatas en primer lugar habían recibido, pero algunas personas se aprovecharon de la falta de formación y de educación y de discipulado y la falta de entrega y también de interés en la Biblia, que ellos se aprovecharon para decirle, mire, sí, está bien, no abandone a Cristo, no abandone su fe en Jesús, pero tiene que añadirle algo más, y son sus obras. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo era esto: Jesús es el Mesías, sí, claro. Él hizo una obra en la cruz, y podemos decir de otra forma, Él cumplió un 50% de la salvación, pero ustedes al hacer las obras, entonces tienen otro 50%. Entonces lo que Jesús hizo y lo que ustedes pueden hacer es igual a salvación. Eso es totalmente antibíblico. Porque eso significa que Jesús no hizo su obra completa, que yo la voy a completar. Vea qué prepotencia, qué arrogancia. En otras palabras, Jesús es un Mesías y el que hace esto es el otro Mesías. Y eso es lo que hace, hermano, la religión. Y todos, hermano, en la gran mayoría consideran que las religiones son buenas y que todas llevan a Dios. No es cierto. Las religiones lo que hacen es sustituir a Cristo, lo que Jesús hizo a favor suyo y mío, es decir, lo que Dios mismo hizo para salvarnos. Hermano, la religión lo ha desechado y le dice a las personas, lo que tú hagas, ya sea orar, ya sea un peregrinaje, ya sea cualquier otra cosa que hagas, eso te va a traer salvación. Eso no es cierto, hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. O sea que es algo que es aborrecible delante de Dios, porque entonces el hombre está creyendo que es su propio Mesías y no es Cristo. Entonces los Gálatas estaban cayendo en este error y haciendo una combinación entre la fe en Jesús y también la fe en sus obras para ser salvos. Y el apóstol Pablo les escribe y les advierte que el que haga tal cosa de la gracia ha caído. Usted dirá, está en la Biblia eso. Lea conmigo lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, es decir, que la persona llega a comprometerse a seguir en sus obras, evidenciado por la circuncisión, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, la persona que hace esto se desliga de Cristo y también ha caído de la gracia. O sea, está abandonando el plan redentor de parte del Señor. ¿Por qué razón? Porque Jesús es un Cristo
y la persona misma se convierte en el segundo Cristo, y eso no es posible. Entonces, eso es ya una perversión del evangelio. Y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Usted me podría decir, pero pastor, eso creo que es imposible, que es difícil que alguien llegue a hacer eso. Pues le voy a decir una cosa, no solamente en aquel entonces sucedió, pero hoy en día de igual manera está sucediendo. Solo que de otra manera, ya no tanto con el aspecto del judaísmo, sino con el aspecto de unirse a otras filosofías y religión y hacer una mezcla, un sincretismo, y algunos han llegado a desechar a Cristo por seguir otro camino. Pero ¿cómo sucede esto? Sucede sencillamente por algunos falsos hermanos que se han introducido o que están dentro de la iglesia. Por eso dice aquí en el capítulo 2, versículo 4 de Gálatas, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Estos falsos hermanos, o sea, no son cristianos nacidos de nuevo, son infiltrados, pero ellos filtran la mala enseñanza y empiezan a decirle a la gente que existe otra manera de poder obtener la salvación, especialmente aprovechándose del dolor de la gente, de la necesidad de las personas, aún de la decepción que algunos puedan tener. Sabemos que en la iglesia acontecen diferentes cosas, porque aquí no hay perfección en esta tierra, solamente cuando estemos con el Señor Jesucristo en el cielo. Pero hay cristianos inmaduros, por supuesto, que cometemos faltas, errores, pero también hay falsos hermanos que cometen esos errores, esos pecados, que lo que sucede es que creen que es la iglesia la que está cometiendo eso, pero son gente infiltrada y hacen que en un momento dado dañen la reputación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y se aprovechan de eso para decir, miren lo que ha sucedido en tal lugar, y ahora yo les ofrezco un camino diferente. Hermanos, el camino es el mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted de alguna manera ha sido decepcionado, ha sido herido por alguien, un miembro del cuerpo de Cristo, quizás fue un infiltrado, un falso hermano, quizás no, era un cristiano inmaduro, carnal, pero eso no significa que voy a dejar que Satanás robe mi fe. Hace años atrás me invitaron a predicar a una iglesia donde me di cuenta que muchos de los que estaban ahí eran de distintas iglesias y conocía a algunos de ellos. Yo sabía que eran personas que habían salido de las iglesias por resentimiento. Las personas que no han sabido perdonar son las personas más vulnerables para ser engañadas. Por tal razón, nosotros tenemos que estar alertas. Por eso el apóstol Pablo, en esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que ayudar a este pueblo a que despierte para que no se deje robar la fe. En el versículo 6 dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La exhortación a no cambiar el evangelio. Voy a mencionar por lo menos aquí 4 aspectos importantes. La exhortación inicia aquí el apóstol Pablo con la desaprobación. Hay algunos de ustedes que cuando su hijo o su hija dijo la primer mala palabra, le aplaudieron y se lo celebraron. Esas cosas no se deben de celebrar. El apóstol Pablo, cuando ve aquí algo que está ocurriendo, que no es agradable, no está aplaudiendo, porque la expresión estoy maravillado en el contexto cultural de aquel entonces era una expresión de disgusto, era una ironía. Y por eso que cuando se ocupaban algunas cartas en la cual iba esta expresión, era una forma dura que usaban para decir estoy molesto. Entonces ese era lo que se conocía como un estilo de la carta retórica deliberativa, es decir, que tiene el origen de las cartas de reprensión. Entonces vemos aquí una desaprobación total. Estoy maravillado. En otras palabras, ¿cómo lo percibieron los Gálatas esta expresión? Pablo está molesto.
Claro que sí. Usted y yo no podemos estar contentos cuando alguien, hermano, está siendo dañado. Cuando a alguien se le está privando de sus derechos, en este caso el derecho y la bendición y la oportunidad que tiene de estar en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí la desaprobación por la molestia. Por eso, hermanos, nosotros nunca debemos sentirnos alegres ni quedarnos callados cuando alguien se está apartando de los caminos de Dios. Debemos sentir dolor. Por eso el mismo Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. La desaprobación no solamente es por la molestia, sino al hacerle ver su falta de razonamiento. En el capítulo 3, versículo 1 de esta epístola dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa eso? Sencillamente, Gálatas sin sesos. Se traduce como tonto, imprudente, necio. Por eso los llama insensatos, porque ellos tenían que poner a funcionar lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Es el razonamiento, la mente. Nosotros no podemos, hermano, dejar que todas las opiniones y que cualquier persona pueda, hermano, determinar mi manera de pensar. Dios nos ha dejado el razonamiento como un sistema de defensa para aceptar la única verdad y rechazar la mentira, porque si yo acepto el error me va a esclavizar y se va a ver en todas las áreas de mi vida. Pero si acepto la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad me abre oportunidades, el error me cierra las oportunidades. Por eso le llama Gálatas insensatos, Gálatas tontos. En otras palabras, ¿por qué no se ponen a pensar? ¿Para qué Dios les ha dado cabeza, en otras palabras? O sea, Pablo estaba molesto, claro que sí. Había una desaprobación, porque ellos, por su cultura de aquel entonces, no querían aprender, no querían leer la Biblia, no estaban dispuestos a seguir mayor instrucción. Pero también la desaprobación es cuando ocupa otro término, y es ingenuos. Cuando ocupa aquí la palabra, ¿quién os fascinó? Dice aquí. ¿Sabe qué significa eso? Es ¿quién os hechizó? O sea, que los envolvió en sus emociones, los adormeció. ¿Quién les dio opio para adormecer su conciencia, sus emociones? Son ingenuos. O sea, que Dios nos ha dado un sistema de defensa para que aceptemos lo correcto y desechemos lo malo. Pero ahora le llama, ¿quién os fascinó? Como que eran niños que se dejaron cautivar con tanta facilidad. Entonces el apóstol Pablo ocupa estos términos para desaprobar. Amados hermanos, hay pecados que ya todos sabemos que todo pecado es una ofensa para Dios, pero hay algunos pecados que algunos quizás consideran que no son tan graves y no son ofensivos a Dios, pero son ofensivos. Especialmente que alguien esté apartándose del camino de la salvación. A Dios, hermano, eso no le agrada. Contristamos al Espíritu Santo, dañamos a Dios, dañamos el corazón de Dios. Dios desaprueba eso. No podemos, hermanos, ser ingenuos ante esta situación. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, hablando de estos hermanos infiltrados que enseñan falsa doctrina, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En otras palabras, no eran cristianos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El que es miembro del cuerpo de Cristo se mantiene en el cuerpo de Cristo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay personas que parecen y dicen ser cristianos. Pueden ser estos hermanos en Cristo que han sido bautizados en agua, que estén en el ministerio. Y quiero decirles esto también. Existen predicadores, pueden ser pastores, evangelistas, pueden ser maestros, pueden ser misioneros, que nunca han nacido de nuevo y están infiltrados. Ante esa realidad, yo tengo que estar muy vigilante. Usted tiene que seguir a Cristo, no a los pastores. Seguir a Cristo, seguir la palabra del Señor. Así que hay una desaprobación, como una exhortación para no cambiar el evangelio, para no venderlo. Segundo,
Hay una exhortación al peligro de alejarse de Dios. Por eso dice aquí la escritura que hemos leído, para seguir un evangelio diferente. Claro, no hay otro evangelio. Pero hermanos, el evangelio consiste en la justificación, es decir, que Dios me perdona y me declara inocente delante de Él por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de la fe, y es por gracia. Pero el peligro es hoy en día que algunos, hermanos, han cambiado ese sistema, como los Gálatas. Empezaron ellos a agregarle a la obra de Cristo sus propias obras. Y ese cambio o añadidura lo que hace es ofender y renunciar a lo que Cristo hizo por ellos. Por eso que allá en Gálatas 5 que hemos leído, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. En otras palabras, para ser una persona perdonada de todos mis pecados y ser declarado inocente delante de los ojos de Dios, es a través de las obras que yo pueda hacer. Hermano, hay que hacer obras por amor a Dios, por amor al prójimo, pero ninguna de esas buenas obras me perdona mis pecados. No es una acumulación de mías. Cristo, hermanos, pagó por usted y por mí. De una vez y para siempre me ha perdonado por su obra en la cruz del Calvario, no por lo que yo pueda hacer por otra persona. Hagamos buenas obras, pero no para ser salvos. Entonces lo que dice aquí Pablo es, los que se quieren justificar por sus obras, tenga cuidado con esto. Porque el diablo, sutilmente, como le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, entonces te va a decir, no es así. Pero sabe Dios que el día que comáis de este fruto seréis como Él. En otras palabras, tú vas a ser también tu propio Mesías. Jesús es un Mesías, tú eres el otro. Jesús hizo una obra, tú hiciste otra. Y la suma de los dos es el 100% de la salvación. Mentira del diablo. Por la fe en Cristo es que usted y yo obtenemos la salvación y el perdón y la vida eterna. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque algunos se están desviando del camino de la salvación. ¿Y cómo sucede esto? Esto me lleva al tercer punto, y es por permitir la duda. Dice, no que haya otro, hablando de otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. La estrategia del diablo para sembrar esta cizaña es sembrando duda con afirmaciones falsas. Cuando alguien empieza a decir la mentira tan elocuentemente, la gente cree que es la verdad. La palabra perturbar significa quitar la paz de su mente con las dudas. Cuando alguien está escuchando, leyendo una doctrina falsa, le empieza a quitar la paz porque introduce la duda. Y el diablo es lo que va a hacer, lo que hizo con Eva, le sembró la duda. Y el enemigo va a usar a las personas para que con tanta autoridad, pero falsa, le empiece a decir que así es y que no hay otra manera que pueda hacer esto, digamos, de otra forma. Entonces, el enemigo va a sembrar la duda con afirmaciones falsas, especialmente hacia Cristo, su naturaleza y a su obra en la cruz del Calvario. Además de eso, no solamente por sembrar la duda, sino a través de hacer un cambio, una transformación del evangelio en algo opuesto a la voluntad de Dios. Porque dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, pervertir el evangelio de Cristo significa transformarlo en algo que es opuesto a la voluntad de Dios. Esa es la perversión, es una manipulación de las Sagradas Escrituras. Y las personas, los falsos hermanos, lo que hacen es usar la Biblia para apoyar sus ideas personales o de ideas de otros, para hacer creer a alguien que es así. Entonces lo que están haciendo es pervertir, y al pervertir el evangelio, cambiar y manipular y usar el nombre de Dios en vano, entonces las personas empiezan a creer a la mentira, siembran la duda y hacen creer que el evangelio no es la única revelación de Dios. Hermanos, tenga cuidado con esto. El evangelio es la única revelación de Dios. Es lo único.
La única revelación de Dios es la palabra de Dios, su palabra. Entonces, y hoy en día el diablo está usando esto, diciendo, no es cierto. Hay otras revelaciones posteriores a Cristo. Y eso ha venido a lo largo de los siglos. Comenzó, hermano, aún en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Juan. El gnosticismo empezó a decir muchas cosas, hermanos, contrarias al evangelio. De tal manera que algunos creyeron que el gnosticismo era una rama del cristianismo, cuando no es cierto. Esa es una secta. Estamos hablando que esa es una perversión. Era una doctrina anticristo. Para que usted se dé cuenta, los gnósticos creían que Dios no podía acercarse al ser humano, sino que había ciertas, escalas de ángeles o estructura de ángeles, y que el último ángel era Jesús. Porque es imposible que Dios tenga contacto con el ser humano. Entonces, ¿cómo veían a Jesús? Lo veían como el ángel que era el más, el menos importante dentro de la estructura del cielo. No, Jesús es Dios hecho carne. Entonces, ¿cómo, hermano, el diablo siempre está, hermano, enfocado a desvirtuar la naturaleza de Jesús y de lo que es su obra en la cruz del Calvario? Entonces, y dicen que no existe otras revelaciones, que han tenido algunos sueños, que una visión. Algunos han dicho que un ángel le reveló, otros dicen que Jesús mismo se lo reveló, otros dicen que Dios se lo reveló. Eso no es revelación de Dios, aunque usen el nombre de Dios. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero también, hermanos, la estrategia diabólica es desvirtuar, como he dicho, la naturaleza de Jesús y su obra expiatoria. Por eso en 2 de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, el que no confiesa, el que no declara que Jesús es Dios hecho carne, dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. En otras palabras, es una doctrina anticristo. Algunos miran a Jesús como profeta. No, Jesús no era profeta. Jesús es la revelación misma de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia dice, Dios fue hecho carne. El misterio de la piedad. En 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, la palabra imagen en el griego significa, es la revelación exacta. Por eso es prohibido hacer imagen de Dios, porque solo Cristo puede reflejar exactamente a Dios, porque Él es Dios. Sí, así de sencillo. Por eso, amados hermanos, pero el diablo está metiendo todo esto de tal manera que usted podía creer que en la iglesia de los Gálatas, Pablo, después de su primer viaje misionero, feliz regresa dando testimonio en la iglesia de Antioquía lo que Dios había hecho. Cuando sale para su segundo viaje misionero, se da cuenta de que las cosas no marchaban como... Y dice, tan pronto es que el diablo, oiga esto, cuando se siembra la verdad, el diablo va a sembrar la cizaña. Cuando usted recibió a Cristo, usted empezó a recibir ataques en su conciencia, en su fe. ¿Sí o no? Ya sea por otras personas. Le dicen, mira, esto te está pasando por haber abandonado tu religión. Esto, mira, desde el día que tú abandonaste la religión de tus padres, te está sucediendo todo esto y empiezan a sembrar duda. Otras personas dicen, no es la verdad donde tú te encuentras. La verdad es esta, este es otro camino. A través de los malos testimonios, entonces las personas manipulan para que usted abandone la fe. Mira lo que te pasó ahí, mira lo que ha sucedido, mira el mal testimonio. Es que usted y yo no seguimos a los hombres, seguimos a Cristo y su palabra. Entonces, pero hay personas que no han aprendido a hacer una diferencia y apartar los malos testimonios, porque las personas no son Cristo.
Cristo es nuestro Salvador. Por eso necesitamos, entonces, hermanos, mantenernos firmes en la verdad. Y otra de las estrategias del diablo es hacer creer que Dios está cambiando su revelación. Dios es eterno, Él no cambia. La revelación es una, desde el Antiguo y Nuevo Testamento es una, solo que va en progreso. Antes en el Antiguo Testamento era una sombra, ahora tenemos una realidad. Pero todavía, hermanos, no tenemos total, comprensión de esa revelación hasta que estemos con el Señor. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, vamos a llegar a comprender y a obtener y a recibir, hermanos, cosas que usted y yo ni siquiera nos imaginamos, la grandeza que nos espera. Pero es una la revelación. Dios no está cambiando su revelación. El hecho de que algunos digan que ha habido un ángel o una persona recibió una revelación y que era una persona que estaba en una montaña, estaba en una cueva, estaba en un lugar y que recibió de Dios, hermano, no es cierto. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque Dios no está cambiando su evangelio. Si alguien dice que recibió algo de Dios y que un ángel, que es lo que dice Pablo, ahí claramente estamos hablando, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿qué es otro evangelio? Otro sistema para obtener la justificación, diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, este está sentenciado, ya está condenado. Si alguno de nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel, habla de un evangelio diferente, eso significa que Dios no está cambiando y ni nunca va a cambiar su palabra. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Por eso dice la palabra de Dios allá en Hebreos en el capítulo 7, en el versículo 24, hablando del sacerdocio de Cristo, dice en el versículo 24, mas hablando de ese sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, por cuanto Cristo no muere, no hay otro mediador. Entienda esto, hermano. No hay, dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Como Cristo resucitó, dice, mas por cuanto permanece para siempre, es decir, por cuanto Jesús está vivo, no existe otra manera de poder obtener un mediador. El único mediador es Cristo. Y dice, y tiene un sacerdocio inmutable. La palabra griega ahí es aparabatos, que significa intransferible. O sea, Jesús no puede transferir su sacerdocio a ningún ser humano. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y aunque alguien diga, no es que un ángel le reveló a fulano de tal, no es que Dios le dijo a alguien, no es cierto, porque contradice lo que dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso en Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El mejor discurso de Dios se llama Jesús. La revelación exacta la dio Cristo, nuestro Salvador. ¿Y por qué Dios? Entonces, en los últimos tiempos, ¿y cuáles son los últimos tiempos? A partir del nacimiento de Jesús hasta no hasta el día de hoy, sino hasta que Cristo venga, es lo que se conoce como los últimos tiempos. Nos ha hablado por el Hijo. Ahora, Dios ya no habla para revelar algo nuevo de su palabra por medio de ningún ángel, ni tampoco por medio de un hombre. Entonces, por eso Pablo dice, si alguno de nosotros o un ángel os habla un evangelio diferente, sea anatema. Porque no existe ninguna revelación de Dios posterior a la de Jesús. Jesús es la revelación misma de Dios. Por tal razón, toda idea que está siendo sembrada, hoy más que nunca, debemos nosotros de desecharla. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿será que está sucediendo eso? Les voy a contar por lo menos 2 casos. Hace unos cuantos años atrás, estaba en la parte norte de la ciudad de Houston, y una joven me dijo, pastor, ¿por qué mi pastor
siendo en la misma organización nuestra, ¿no? Abandonó la iglesia, teniendo estudios con dos maestrías, me dice, en teología, una licenciatura en teología, y muy buen predicador. Abandonó la iglesia para seguir a un falso Cristo. No quiero mencionar su nombre, porque aquí en El Salvador hizo un tremendo problema, ¿no? Pero ese hombre que él mismo, un día, oiga, este hombre dijo que él era el Cristo y después cambió y dijo, soy el anticristo. Hace un par de años falleció. Pero este pastor abandonó los caminos del Señor para promover esa desviación doctrinal en Centroamérica. ¿Qué pasó ahí? Pudo ocurrir dos cosas. Era un falso hermano que estaba predicando y era el pastor. Ojo, no todos los pastores son salvos. Bienvenidos a la realidad. Así que ustedes examínenme, por favor. No todo el que predica es una persona nacida de nuevo. Pudo haber sucedido eso o cayó en pecado de la apostasía, que es lo peor todavía, es peor. Entonces, hace unas semanas atrás me doy cuenta de un pastor de una organización muy ortodoxa en su doctrina bíblica, cristocéntrica. Buenos hermanos. Uno de los mejores seminarios que hay en América Latina, entonces es donde ellos estudian. Sin embargo, este pastor ahora es el imán en una de las mezquitas aquí en el país. Usted dirá, ¿cómo? Yo no pude creer eso. Cuando se le interrogó acerca de por qué, entonces yo tenía ciertas dudas y cosas así pero ahora, él les dice, siempre leo la Biblia, pero ahora me he convertido al Islam. Quizás nunca nació de nuevo y estudió en un seminario. Bienvenidos a la realidad. Porque algunas veces nosotros como ovejas creemos que porque alguien se para detrás del púlpito hay que creerle todo. No. Usted no me crea a mí, usted créale a la palabra de Dios. Si está escrito, así sea, hermano. Porque en cualquier momento, cualquier persona que en un momento dado, aún en lo personal, si me Dios que nunca me va a pasar eso, estoy pateando el cable, ¿no? De la falsa doctrina y de repente yo empiezo a decir cosas así, hermano, usted no reciba nada de eso. La palabra de Dios es la que nos da, hermanos, el camino a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese lugar donde él está, dice, bueno, si el pastor ahora se ha convertido al Islam, entonces quizás no todos estamos equivocados. De varias congregaciones han estado saliendo para formar parte de ese grupo. Estamos hablando buenos grupos. Entonces, hermanos, estamos presentes ante el pecado de la apostasía. Como dije, puede suceder las dos cosas. O nunca nacieron de nuevo, que eran falsos hermanos, o hermanos nacidos de nuevo, pero que han apostatado. Entonces, el problema es empezar a creer, hermanos, en cosas que realmente no están en la palabra de Dios. Por eso la escritura es tan contundente, y cuando se cierra aquí la Biblia, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice aquí la palabra de Dios, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, en otras palabras, no es algo que Dios se lo ha dado, sino que le añade a la revelación bíblica, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, en otras palabras, empieza a restar o sencillamente
a desacreditar la doctrina bíblica, oiga esto, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Ahora, usted dice aquí, ¿cómo es que Dios le quitará su parte del libro de la vida? O sea que estaba incluido, ¿no? Estaba escrito su nombre en el libro de la vida, pero por haber caído en la apostasía, se le quitará su parte de ese libro y de la santa ciudad, en otras palabras, de la vida eterna. Entonces nos encontramos ante una situación, hermanos, en la cual nosotros debemos de permanecer en Cristo. Por ejemplo, amados hermanos, si usted ha sido dañado por un hermano en Cristo, quizás dentro de su misma familia, y usted está resentido con esa persona, perdónelo. Y no le eche la culpa a Dios ni al Evangelio. Es la persona quien le falló. Pero no es Cristo quien le ha fallado. Si hay un mal testimonio, hay un mal proceder, hay cosas que... Y siempre ocurren estas cosas. Pero eso no significa que voy a dejar, que, hermanos, que la fe preciosa que me da a mí la vida eterna, yo la voy a vender. Lo que le pasó a Judas, el hermano vendió su salvación por 30 piezas de plata. Entonces, ¿cuál sería entonces ante esta situación que se está dando a nivel global? Y vendrá, hermanos, oiga esto, y esto es lo que viene, hermanos, para poder unificar y pacificar los conflictos en todas las naciones. Entonces, para poder hacer esto, entonces se va a unir todas las religiones de la tierra. El presidente de Rusia, no hace mucho, quizá el año pasado, él hizo una declaración que era importante la fe de una nación para mantenerla unida. Y usted sabe que cuando un pueblo está unido en la fe, es fácil de poder conducirlo que cuando está dividido. Entonces, el anticristo, previo a su gobierno, lo que va a hacer es que habrá una religión, o sí, no vamos a negar a Jesús, no negarlo, pero no lo vamos a poner como el Hijo de Dios, ni como Dios hecho carne, ni que tampoco decir que Él es el único medio de salvación, sino que el budismo, el islam, el zoroastrismo, el catolicismo y así todas las religiones y las confesiones de fe se van a unir. ¿Para qué? Para decir que esta es la manera de recibir la salvación. Eso, hermanos, no se puede aceptar. Eso es, hermanos, a algunos les va a traer persecución y hasta el día, y hoy en día está sucediendo. Sucedió en aquel entonces cuando Nerón y todos los emperadores romanos decían que ellos eran Dios, y claro, no se podía aceptar que eso era así. Es como que un dictador hoy en día en cualquier país del mundo diga que Él es Dios y que nosotros tenemos que obedecerle. No podemos creerlo ni tampoco recibir tal cosa. Pero en aquel entonces eso significó muerte. De igual forma, hoy en día, hermanos, hay persecución en varias partes de la tierra. Vea, hermanos, lo que está pasando con la iglesia cristiana en China. La presión que hay en China en este momento, porque no quieren a los cristianos, porque saben que el cristiano al mantenerse en la palabra se mantiene libre de ser manipulado. Entonces los están persiguiendo. Lo mismo en Corea del Norte. Y así en otros lugares. Porque el cristiano nacido de nuevo es una persona pensante. No se deja manipular para que dé su vida a favor de su dictador. Nosotros necesitamos, hermanos, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y la estrategia que el cristiano tiene que tomar, el diablo tiene su estrategia, sembrar la cizaña. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo menos le voy a mencionar varias cosas. En primer lugar, recordar que el evangelio no puede ser modificado ni cambiado. No puede cambiarse. Es lo que dice la Escritura. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. No se puede cambiar, ni por ángel ni por ningún hombre. Segundo, hay que evaluar a los predicadores si son de Dios o no. Primera de Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que evaluar a los predicadores. Hay que evaluarlos. Si son o no son de Dios. La Biblia lo está autorizando. Usted y yo no estamos obligados a seguir a un hombre a ciegas. A Cristo sí hay que seguirlo a ciegas. Y su palabra. A un hombre no. Tercero, no exponerse a escuchar
para darle ventaja de duda a Satanás. No hay que dar ventaja de duda a la falsa doctrina. Quiero ver si es cierto lo que dice, si hay algo de verdadero en lo falso. El error de Saúl, muchos lo están cometiendo. Hermano, la verdad ya sabemos que está declarada. Jesús dijo, yo soy la verdad. Si alguien cree que va a encontrar otra verdad fuera de Cristo, entonces está dudando de Cristo. Y al dudar de Cristo, Satanás sembrará la cizaña. Entonces no se exponga, por favor, a conferencias, a literatura. Por eso dice la Biblia, y muchos apostatarán, dice, escuchando a doctrinas de demonios. Es el problema, que algunos dicen, no, yo soy de mente amplia. Eso es lo que está diciendo, es que usted tiene dudas, no tiene convicción. Entonces el diablo se aprovecha, y el diablo es más astuto que usted, y va a sembrar cizaña y lo va a atormentar y lo va a cautivar. Cuarto, no creer ni exponerse a tales mentiras. Quinto, no cambiar la doctrina por el engaño. Dice la palabra, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No cambiar la doctrina del evangelio por el engaño. Otra estrategia importante, ¿qué hacer? Es no permitir la falsa doctrina en la iglesia. Te mandé que corrigiese lo deficiente y que no enseñen, ¿qué cosa? Doctrina extraña. Hermano, en la iglesia hay que corregir. Una vez aparezca, hermano, la falsa enseñanza, hay que corregirla inmediatamente. Otra estrategia, madurar espiritualmente. Dice, para que lleguemos a la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes y ser engañados, que por estratagema de hombres ocupen las artimañas del error. La persona que no madura espiritualmente va a ser engañada. Hay que entonces que madurar. Además, tengo que aceptar que el único libro inspirado y revelado por Dios es la Biblia. La Biblia, no hay otro libro. Esta es palabra de Dios. No existe otra palabra fuera de esta palabra que Dios ha revelado. Y también leer la Biblia. El grave error hoy en día es que la mayoría solamente abre la Biblia cuando venimos al culto, venimos a la iglesia, o tenemos una reunión. No, hermanos, la Biblia tenemos que escudriñarla personalmente, leerla una y otra vez, escudriñar, estudiarla, extraerle las grandes verdades. Es un océano, usted puede leerla 100 veces, hermano, y usted siempre sacará cosas nuevas, tesoros nuevos, cosas lindas. ¿Es por qué? Porque es inagotable. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la lectura bíblica debe ser parte esencial de nuestra vida. No solamente la oración, la cual es importante, pero la lectura bíblica, hermano, me va a dar a mí la vacuna necesaria para poder discernir lo que es y lo que no es de Dios. Por eso, hermano, yo hago un llamado en esta hora de exhortación al pueblo del Señor, a que leamos la Biblia, la meditemos. Que antes de leer la Biblia le pidamos al Señor, Señor, ilumíname a entender tu revelación que está aquí en tu palabra. Quiero disfrutarla. Habrá momentos cuando usted no va a querer soltar la lectura bíblica. Habrá lágrimas. Y esas lágrimas ojalá que queden, hermano, en las páginas de la Biblia, para que usted se acuerde de aquel toque que Dios le dio, hermano, en ese momento cuando Dios le estaba hablando por la palabra. Usted va a suspender la lectura y va a empezar a orar y luego va a seguir leyendo la palabra. Quizás va a pasar una vigilia leyendo la palabra. Es hermoso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es como el árbol que dice plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? El que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Así será gente fuerte. Dios quiere una iglesia fortalecida, con raíces, hermanos, que no lo hagan sucumbir ante todo viento de doctrina. Y está, hermano, en nuestro país y en el mundo entero. Hoy más que nunca, la cizaña está siendo sembrada. Pero usted y yo tenemos que aprender a discernirla. Se parece, pero no es el evangelio. Parece trigo, pero no lo es. Jesús ya lo dijo. Es un fenómeno que ocurre en el reino de los cielos. No vendas el evangelio. Señor Jesús, perdónanos, buen pastor.
por nuestra negligencia e indolencia al no escudriñar tu palabra. Señor, una vez más, ministranos para poder estar firmes, Señor. Quita de nosotros, Señor, esa ingenuidad, esa falta de razonamiento. Que no haya, Señor, negligencia en cuanto a nuestra edificación espiritual. Señor, te pedimos en este día que sea tu Espíritu Santo el que pueda, Señor, fortalecernos y que nos lleve a los fundamentos de la palabra, la cual tú lo dijiste, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Señor, te pido para la gloria y honra de tu nombre, que tú fortalezcas a tu iglesia con tu palabra, que haya hambre de la palabra, escudriñar la palabra, obedecer la palabra. Señor, nosotros no seguimos hombres, te seguimos a ti, Señor. Y si el hombre se equivoca, te seguimos a ti, Señor. Padre mío, da discernimiento a tu iglesia para no sucumbir, Señor. Te pido, Señor, que seas tú haciendo esta obra hermosa en el bello, maravilloso nombre de Cristo. Sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo ahora a aquel que se ha apartado, que vuelva a tus caminos, Señor. Aquel que está confundido, aquel que le dieron una mala enseñanza, se está apartando del Evangelio, haciéndoles creer que por lo que haga será salvo. No es cierto. Es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Señor, la religión eso es. Obras para ser salvo. El Evangelio es tu obra para que yo sea salvo. La enorme diferencia. Señor Jesús, aclara ahora el pensamiento de tu iglesia, de tu pueblo. Que nadie abandone las filas del Evangelio. En el bello y precioso nombre de Jesús, bendigo tu pueblo, tu iglesia, en todo el país, Señor, y en todas las naciones de la tierra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.